Universidad Pedagógica Nacional. Primero B en la licenciatura en Pedagogía. En nombre de Tania Cupil Rodríguez, Lili Tainari Díaz Hernández, Diana Laura Domínguez Martínez, María Guadalupe García Méndez y una servidora, Michelle Godínez Pérez, le presentamos el tema ¿Por qué y contra quién se hizo la Revolución Maderista? ¿Cómo se da la historia? Se inicia con el desarrollo de la clase media y de una pequeña y media burguesía, con vínculo a la industrialización del país. A estos grupos solo les preocupaba un mayor poder político y económico. En México hizo falta una revolución para que aceptaran el nuevo régimen político. El inicio de estos aspectos sociales generalizó una gigantesca movilización de masas, cuyos procesos se originaron durante el Porfiriato, como el deterioro en las condiciones de vida de los grupos populares, la miseria concentrada en zonas rurales y nuevas colonias de pobres urbanos, el despojo que muchas veces era violento, el peso de la oligarquía terrateniente en las decisiones del gobierno, la inequidad de condiciones laborales de los trabajadores, los bajos salarios y la ausencia de oportunidades de mejora tanto para los grupos más marginados como para las clases medias y grupos desplazados de las élites económicas, se conjugaron en un proceso que desembocó en huelgas, motines, revueltas y rebeliones que entroncaron a su vez con una larga tradición de resistencia popular frente a los abusos de los poderosos. Fue por estas razones por la que la rebelión política convocaron a los voceros de las clases medias a partir del 20 de noviembre de 1910. Se convirtió en una revolución. La tradición de la rebeldía surge por el descontento social que produjo numerosos motines, azonadas, revueltas y rebeliones. Esta larga tradición de rebeldía se desata contra la opresión y los abusos que sufría el pueblo. De 1760 a 1910 se notaron más aumentos de revueltas campesinas en busca de igualdad y mejoras de vida. Se registró un centenar de levantamientos campesinos, la mayoría de ellas durante la segunda mitad del siglo XIX. Las guerras de casta buscaban la supresión de los mecanismos de dominación y expulsión o exterminio de los bancos y mestizos de las regiones indígenas. El Porfiriato heredó la reforma liberal y procesos previos, los dos tipos de movimientos armados, las respuestas inmediatas y localizadas a los abusos y usurpaciones de las tierras y al menos dos prolongadas guerras de castas, la de los mayas yucatecos iniciada en 1847, que se resolvería militarmente en la década de 1900, y la de los yaquis de Sonora iniciada en la década de 1870, que no se apagaría sino hasta el periodo posrevolucionario, sumando así el vandalismo social que produjo algunos personajes legendarios durante el Porfiriato, como Horacio Bernal en Sinaloa y Santa Rodríguez en Oaxaca. La solución de sus problemas inmediatos relativos a la tierra o a los abusos de autoridades locales no fueron las que trascendieron las demandas inmediatas,
como la de la Sierra Gorda en 1879 a 1881, la de Puebla-Tlaxcala en 1879 y la de las sierras de Chihuahua a partir de 1891. También podríamos contar en esta oleada de rebeliones similares en Ciudad de Maíz, San Luis Potosí, en la Mixteca de Oaxaca, los Altos de Chiapas, las de Acuyacán y Papantla, las de Veracruz, así como la etapa final de las rebeliones de Manuel Lozada en Nayarit y la guerra de castas en la península de Yucatán. Las rebeliones armadas en la década de 1900 tuvieron ya un nuevo cariz, puesto que las motivaba La Revolución Mexicana fue una revolución mayoritariamente campesina. Conviene subrayar esto, como toda revolución social, tuvo múltiples causas, motivos y actores. Al lado de la demanda de la tierra estuvieron también otras causas y motivos en el campo: la desigualdad social, la pobreza, el deterioro en las condiciones de vida, la concentración de la tierra y el caciquismo. El rechazo al avance de las relaciones del mercado y la modernización productiva en algunas áreas, la centralización del poder político en detrimento de las libertades regionales, la oposición a la medida impuesta por la clase política que restringía los derechos y libertades en los municipios y comunidades, así como el descrédito de la buena parte de la clase política. Tratando de explicar las razones por las cuales los campesinos abandonan la rutina, la tranquilidad y la aparente pasividad de su vida cotidiana y se lanzan a la insurrección arriesgando su vida, su patrimonio y la seguridad relativa que habían tenido hasta en esos momentos. La aparición de una revuelta campesina dependió de una conjunción crítica de agravios y oportunidades. El empeoramiento súbito en los niveles de la vida de los campesinos es una causa que conduce a la rebelión, pero no es suficiente, ni siquiera en los casos más dolorosos como cuando campesinos acostumbrados a la autonomía y a bastante por ellos mismos para su reproducción son orillados súbitamente a una dependencia sin seguridad, o cuando campesinos que dependían sobre su subsistencia de hacendados o de otros tipos de propietarios rurales pierden de pronto la seguridad de esa dependencia. El descontento agrario por despojos de tierras, por la imposibilidad de seguirlas cultivando como arrendatarios y aparceros, por el avance de la agricultura comercial y una serie de agravios percibidos como injusticias, fue la causa fundamental que explica la insurrección de distintos grupos de campesinos en los primeros meses de la rebelión maderista. El porfiriato había creado una sociedad totalmente dividida entre la clase alta y baja, que está compuesta por obreros, campesinos e indígenas, que apenas se contaban con recursos económicos. Además, no existía ningún tipo de legislación que los protegiera contra los abusos. La clase media, formada por comerciantes y profesionales, los cuales veían cómo los privilegios solo iban o gozaban para la clase alta. Una de las principales causas por las cuales se dio esta revolución es la explotación. Y no solamente hablamos de los campesinos, sino de la explotación de gran parte de recursos. Este crecimiento económico en México durante el gobierno porfiriato fue gran parte posible, pero un ejemplo de ello serían las jornadas laborales hacia los campesinos, que tardaban 12 horas. Aparte, los campesinos conocían la ley de 1883, en la que habían perdido sus tierras. Dicha ley era llamada Ley de Deslinde y Colonización de las Tierras Baldías,
Esta ley afectó principalmente a los indígenas mexicanos. Claro, ellos eran conocedores de esta ley y sabían que perderían. La segunda es la gran brecha de clases. Esta brecha de clases, como fue mencionado antes, se dividía en tres, que es la clase alta, la media y la baja. La distribución de recursos era desigual, ya que todos los beneficios eran para la clase alta, que generaron gran diferencia entre los mexicanos. La ausencia laboral. ¿A qué nos referimos con esto? Dice, los trabajadores que eran campesinos y obreros no tenían derecho e incluso la mano de obra era muy barata o regalada. Tenían condiciones muy deplorables. Además de que la cantidad de horas en una sola jornada trataba de 12 horas. Sin duda, aquellos trabajadores tenían deudas y tenían por obligación trabajar en aquellas producciones. La Ciudad de México fue un escenario marginal durante los años de la Revolución, cuyos acontecimientos más espectaculares ocurrieron en el campo mexicano y cuyos actores protagónicos fueron los campesinos. El actual sistema legal tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, la cual crea la Constitución de 1917. El artículo número 123 de la Constitución da a los trabajadores el derecho de organizarse en sindicatos y realizar huelgas. Este artículo también dio protección a las mujeres y a los niños. Establece una jornada de 8 horas de trabajo al día y el derecho a un salario digno. Pero la capital del país y los trabajadores urbanos se vieron marcados por los vaivienes de la lucha revolucionaria, que definieron la relación entre las clases trabajadoras con los sucesivos gobiernos locales y con el ayuntamiento. La organización obrera, de manera mayoritaria, ayudó a las clases trabajadoras de la capital. Fue la Casa de Obrero Mundial, fundada el verano de 1912, con el fin de actuar como una central sindical que coordinaría las acciones de los trabajadores y que aprovechó la desaparición del poder del Estado, que encabezado por 30 años el general Porfirio Díaz, para transformar viejas organizaciones mutualistas en sindicatos y para organizar huelgas exigiendo mejores labores. La policía porfirista hacia los trabajadores consistió básicamente en la represión de los movimientos laborales y específicamente en las huelgas. Sin embargo, algunos funcionarios de gobierno de don Porfirio Díaz percibieron la importancia de controlar a los trabajadores organizados. ¿Contra qué se hizo la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz, quien permaneció en el poder más de 30 años. Para las elecciones de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista, con Francisco I. Madero como candidato, se enfrentó a Díaz. Díaz, al ver que Madero podía ganar, lo manda a encarcelar para él triunfar en las elecciones. Madero escapa de la cárcel y huye a Estados Unidos y lanza el Plan de San Luis, en el que invita al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, en contra de los abusos del gobierno y de la falta de democracia. El levantamiento de Madero tuvo mucho éxito y en mayo de 1911 cayó Ciudad Juárez en mandato de los rebeldes, por lo que Díaz renuncia. La Revolución Mexicana se hizo contra un gobierno que había alcanzado logros sobresalientes,
que había logrado darle al país estabilidad política y que pudo romper el estancamiento económico. Bueno, queridos compañeros, esto ha sido nuestro tema. Espero que haya sido de su agrado, igualmente de una forma muy entendible. Y pues más que nada, agradecerles por su atención y comprensión.